Sean todos bienvenidos a un capítulo más. Mi nombre es David. Y yo soy Debbie. Y esto es Cultivando Virtudes. Un camino hacia el carácter de Cristo. Y seguimos hablando de las virtudes, ¿no? Cómo ser una persona virtuosa. No es mujer, hombre. Bueno, que la Biblia dice mujer virtuosa. Pero aplica para ambos. Para ambos. Ser virtuosos. Antes de continuar, hacer pequeño paréntesis. Hace 2 semanas que estuvimos hablando de los frutos del Espíritu Santo, el primer fruto que empezamos a hablar, bueno, el segundo realmente, que estuvimos hablando del dominio propio. Tuve un pequeño lapsus y dije que eran 12 frutos del Espíritu Santo, que aparecían 9 en Gálatas y 3 más en Efesios. Para dejar un poco de aclaración a eso, porque precisamente un pastor nos escribió y nos dijo, hagan la aclaración y pues estamos en este momento, todos estamos aprendiendo y fue un pequeño lapsus. Pido disculpas por ello, pero lo aclaramos, ¿no? Son 9 frutos del Espíritu Santo, que es lo que nos dice la palabra de Dios en Gálatas, y los otros 3 son manifestaciones. Son precisamente manifestaciones de una persona que tiene los frutos del Espíritu Santo. Entonces son como unos adicionales. Son como los frutos de los frutos, decíamos. Así decíamos. Entonces, pues para que quede un poco claro eso, ese concepto. Solo que nos favorecía 9 más 3 y hacíamos uno para uno de ellos durante. Claro, uno durante todo el año, los 12 meses. Así es. Entonces me hice un poco de lío. Era para aclarar eso, así que bueno, ya Regresamos. Ese pequeño paréntesis, continuemos. Hoy vamos a hablar de la virtud de la sabiduría. ¿Ve? Rectificar de sabios. Entonces, aprender de sus errores. Aprender de sus errores, pues aplica precisamente esa virtud para el día de hoy. Pero bueno, antes de iniciar, vamos, como es habitual en estos devocionales, en este Cultivando Virtudes, vamos a empezar orando. ¿Nos diriges tú en oración? Sí. Señor Padre, venimos ante ti a darte las gracias por cada uno de los que estamos acá. Sabemos, Señor, que no lo hacemos todo bien. Sabemos que hay muchas ocasiones donde no sabemos qué hacer y actuar y guiarnos por la sabiduría que viene de ti es nuestro deber, pero también es nuestro derecho. Te pedimos que en este devocional podamos aprender sobre la sabiduría, sobre ti, Señor, y ponerla en práctica, saberla buscar y mantenerla en cada una de nuestras decisiones y en nuestra vida misma. En el nombre de Jesús oramos y encomendamos este devocional. Amén. Amén. Bueno, entonces, sabiduría. Aprender a vivir como Dios diseña. Ese es el título que tenemos para el día de hoy en esta virtud. Así es. Y antes de ver el versículo base, que podemos irlo buscando en Proverbios 13. Es en Proverbios 3, del 13 al 24. Comprendamos un poco la sabiduría como concepto de diccionario. ¿Qué nos dice? Bueno, nos dice, si usted lo va a buscar por internet, le va a encontrar que sabiduría es el grado más alto de conocimiento. No decimos, es que será sabio, ¿verdad? Porque sí, es inteligente, como ese conocimiento, es lo que aparece, ¿no? En el diccionario, esa aclaración que nos deja el mundo de lo que es la sabiduría. Claro, y también tiene otro que se le suma a esta definición, es una conducta prudente en la vida o en los negocios, ¿verdad? Que al final es como una conducta de vivir. Sí. Una persona que es muy sabia, que es muy avispada para los negocios. Como que viste que cuando ya iba a hacer esto, lo hizo lo correcto. Qué sabio, ¿verdad? Entonces lo atribuimos a la experiencia un poco, al conocimiento, a la inteligencia. Pero antes de empezar, vamos a ver desde dónde viene a la luz de la Biblia en Proverbios 3:13. Proverbios 3:13 y vamos a leer hasta el 24. Y dice: Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos, y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo,
y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Entonces, Proverbios de Salomón, ¿no? Nos habla muchísimo de cómo la sabiduría te cambia, de cómo la sabiduría se aplica, de cómo que es algo que tienes que buscar, y vamos a ir desmenuzando esto en el devocional. Pero empezamos, ¿no? Con el primer hecho, el primer que está ahí escondidito en el versículo. Sí, vemos esto de que la sabiduría en el hebreo aparece como Okma. Me corregirán los que sepan bien hebreo. Hokma o Okma. O Hokmak. Hokmak. Ya me corregirán. Perdón por mi acento. Y precisamente, esta palabra no significa conocimiento, ¿no? En el hebreo no significa conocimiento, sino bíblicamente la sabiduría significa la habilidad práctica dada por Dios para vivir de acuerdo con su voluntad y tomar decisiones correctas. Ir siempre tomando las decisiones correctas. Es esa habilidad que nos da Dios. Y me gusta porque habla de la practicidad. O sea, porque erróneamente pensamos que venir al cristianismo es tenerlo todo resuelto. Dios te da la sabiduría para que camines un camino. Pero es lo que a veces nos confundimos, sí. Porque la sabiduría no es tener muchos datos, no es que yo sabiéndome toda la Biblia voy a saber tomar decisiones si no camino con Dios. Claro. Por eso dice que es una habilidad práctica, ¿no? Para que la pongas en práctica toda esa sabiduría que vas obteniendo. Entonces, y no es también acumular títulos, ¿no? Porque muchos pensamos, no, yo estoy estudiando, me he hecho un doctorado, me he hecho un máster, estoy estudiando teología, estoy leyendo la Biblia, estoy haciendo esto, pero no estoy caminando con Dios. Exacto, y vemos todavía algo más, una capa más, donde decimos ser intelectualmente inteligente, brillante, tal persona, no es tampoco ser sabio. No es tampoco ser sabio. Es porque puede tener mucho conocimiento, pero tomar decisiones muy malas, muy pobres. Que se pasean por su vida. De hecho, hemos visto cuando vemos la biografía de grandes personas, era como que era muy infeliz, tal, y trataba de esta forma a las personas. Una persona sabia sabe tratar a la gente correctamente. Entonces, es justo eso, es saber qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, pero todo en reverencia a Dios. Esa es la importancia, y eso es la sabiduría. La sabiduría, cuándo, cómo, dónde, pero en reverencia a Dios. Todo, justamente. Entonces ya podemos descartar el alto conocimiento intelectual, y esto, valga decir, y si usted nos está viendo por primera vez, justo lo que pensaba, que los cristianos que dicen que no lean, que no aprendan, que no tienen que ser inteligentes. Claro que no se está hablando de eso. Si usted es un genio para la matemática, enséñeme, porque me cuesta. Bueno, sí, un poquito. Pero hay muchas cosas, ¿no? Pero la sabiduría viene con más allá, con el diario vivir, con las decisiones que tomamos para nosotros, de saber qué hacer. En el día a día. En el día a día. Que cuesta mucho el día a día, y llevándolo con sabiduría, tomando decisiones. Porque desde que nos despertamos, tomamos una decisión, al instante. Es como, me levanto temprano o no me levanto. Este día me baño o no me baño. Voy a trabajar o no voy a trabajar. Tenemos que tomar decisiones en todo momento. Y es como, a veces pensamos, no, pero ¿cómo voy a hacer? Si es que tengo que ir a trabajar, pero eso le dice usted que es responsable. Una persona que es irresponsable dice, que me quiten el trabajo. Eso no es actuar con sabiduría, y lo vemos en cosas pequeñas, ¿no? Entonces vamos ahora a ver qué pasa con la sabiduría y por qué es tan importante en Proverbios 9:10. Proverbios 9:10 nos dice, y es algo muy, 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 muy valioso: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ese temor de Jehová es el principio de la sabiduría, es donde inicia la sabiduría. Y precisamente acerca de ese temor de Dios, nosotros hicimos anteriormente, el año pasado, hicimos un devocional respecto a esto.
los invitamos. Si tiene curiosidad de profundizar un poco más acerca de este versículo y acerca de ese temor de Jehová, pues que pueda, lo dejaremos por aquí arriba en la cajita de descripciones para que puedan verlo. Y si no va a verlo, igual, ¿qué significa tener el temor? El temor de Jehová dice que es el principio, o sea, no podés llegar a la sabiduría, a lo profundo de la sabiduría, al nivel más alto de sabiduría, sin tener un profundo respeto. Como decíamos en su momento cuando hicimos el devocional, ese temor de Dios no es el temor que tienes como, me van a castigar, me van a decir lo que sea en mi trabajo, en mi casa, mis padres, mi esposa me va a regañar. No es eso, es tener obediencia, tener amor, tener honra hacia Dios. Eso es el tener el temor a Dios. Y todo es eso, un conjunto. Exacto, se junta y es una reverencia y un reconocimiento, porque cuando amamos, respetamos, honramos, obedecemos, entonces todo eso se alinea a que yo digo, Dios, sé tú el soberano en mi vida, y es el punto de partida para una vida con sabiduría. Porque la sabiduría bíblica no es una técnica, ¿no? No es una técnica de éxito. Que tú teniendo sabiduría ya vas a tener éxito en tu vida. Ya la hiciste. Ya está. Es precisamente la sabiduría bíblica, es la alineación con ese carácter de Dios. Por eso es el principio. Por eso es el principio, porque estás alineándote con el carácter de Dios, y si tú te alineas desde un principio, vas a llevar una vida encaminada, una vida sabia. Una vida sabia. Y aquí vemos, entonces ya empezamos a ver el concepto de sabiduría, y hay una contraparte. Sí, la necedad. La necedad. La necedad es esa archienemiga de la sabiduría. Justamente, y entonces vemos que Proverbios, si usted lee Proverbios, va a encontrar que dice el sabio y el necio. Hacen muchos paralelismos, muchas comparaciones. El sabio por un lado, el necio por otro. Y entonces, porque uno decimos que caminar en sabiduría es saber tomar las decisiones, que me salió bien la jugada, me salió bien todo esto. No, entendamos que si usted vive una vida alejada de Dios, no está viviendo en sabiduría. No existe un terreno neutral donde soy sabio sin saber de Dios. Sin saber de Dios. Eso es precisamente lo que nos dice Proverbios, ¿no? Nos recalca mucho eso, de que no hay como un terreno neutral, no hay un término medio. O caminas en sabiduría o caminas en necedad. O sea, eso es tal cual. Es así, es tal cual. Precisamente en hebreo, ese necedad aparece como la palabra kesil. Nuevamente pido disculpas por mi pronunciación. Y este kesil, necedad, no significa ser ignorante. Que a veces decimos, ay, es que viene porque no sabe qué hacer, no sabemos qué hacer, ¿verdad? Sí. Le echamos la culpa a la ignorancia. A la ignorancia. Sino, esta necedad es ser moralmente terco. Claro. Que somos todos tercos, nadie o sea, tenemos y darle con la misma decisión y darle con esa necesidad. Y estamos erróneamente, pero seguimos. Erróneamente, claros, estamos mal. Y dice en Salmos 14:1, a ver qué dice Salmos 14:1. Salmos 14:1 dice, el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Eso dice el necio en su corazón. Exactamente. Entonces, que dijimos anterior, a que era el necio, no era ignorante, sino que una persona necia sabe que hay un Dios, y lo vemos en el día a día hoy. La gente reconoce y dice, pues nos vamos en el infierno. De una vez, cuando están asimilando eso, ¿qué están diciendo? Que hay un Dios, que hay un cielo, que hay un infierno. Entonces, ¿qué están mostrando? La necedad. La necedad. Hemos conocido muchas personas que se dicen ser ateos, pero de un momento a otro sale como que en algún momento así, ay, Dios quiera que pase esto. Y digo, ¿tú no eres ateo? Sí, pero eso es otro cuento. O sea, se les sale eso, o sea, reconocen y saben que hay un Dios, a pesar de que dicen no creer en absolutamente nada. Muchos agnósticos que dicen que no creen en nada. O sea, pero, hay otros que dicen, bueno, hay algo, pero no sé si es Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que es una terquedad moral, y no quiere decir que van a tener vidas malas, en el sentido, de los ojos terrenales, de económico, tal y no sé qué, sino que viven
como necio, viven en ese capricho, en esa discordia con Dios, y lo niegan con su manera de vivir. Niegan a Dios con su manera de vivir, no lo niegan con su boca, sino que con su manera de vivir. Y hay gente que conoce de Dios y que está aquí con nosotros, que les invitamos a que puedan de verdad razonar y decir, no estoy caminando de una forma sabia, no estoy caminando como Dios quiere. ¿Por qué es? ¿Por qué es? ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy siendo terco con esto? Entonces vamos a ver ejemplos. Vamos a ver unos ejemplos bíblicos de personajes, ¿no? Que actuaron momentos sabiamente, momentos con necedad. Con necedad. Entonces vemos primeramente a José en Génesis 39:9, que nos dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran de mal y pecaría contra Dios? Aquí José estaba huyéndole a la mujer de Potifar, ¿no? Que se le estaba ofreciendo, se le estaba insinuando, y él dice: no, yo no voy a pecar contra mi Dios. O sea, tengo servida en bandeja de plata a la mujer del rey, pero no voy a ofender a mi Dios. Una decisión sabia. Un hombre que tomó una decisión en ese momento muy sabia. Muy sabia. Y curioso, porque decimos nosotros, no, pero es que la Biblia no lo dice. Pero es que cuando la sabiduría de Dios está dentro de nosotros, que es el principio, ¿no? El respeto, la reverencia, el amor, la honra a Dios está en medio de nosotros. No hay que decirlo con palabras. Es como, yo sé, cuando conoces a tu pareja o cuando conoces a tu mamá, a tu papá, y te hacen una mirada y vos sabes que no le gusta, no lo haces. Esa mirada de la madre que dice, y uno ya, esto no fue bueno, esto no fue sabio lo que hice. Entonces, claro, pero cuando conoces tanto a Dios que dices, esto no le agrada, él entonces puede ser una persona que resiste ante la situación, que vive consciente de Dios en su vida, todos los días, a cada momento. Esta decisión me acerca, esta decisión me lleva, muestra respeto o muestra amor, porque a veces decimos, no, yo respeto a toda la gente, pero no mostramos amor a la gente. No mostramos amor, y eso no es vivir consciente ni de la mano del Señor. Ahora veamos un ejemplo de un hombre que actuó con necedad. Conociendo de Dios. Vamos a ver a Roboam en Primera de Reyes 12:6. Que nos dice: entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Lo voy a parafrasear un poco porque está un poco largo la lectura, pero bueno, les invito a que ustedes lo puedan leer. En ese momento Roboam estaba pidiéndole consejo a los sabios que venían de su padre Salomón, y esto les dan un consejo de, no, actúa con sabiduría, háblales con dulzura al pueblo. Pero Roboam, ¿qué hace? Desprecia el consejo y va y le pide el consejo a sus amigos de toda la vida, y ellos le dicen, pues mira, amigos jóvenes, pues dice, pues están así, pues más mano dura para ellos. Actuó neciamente, siguiendo un consejo que era de personas mayores, tenían mucha sabiduría. Se dejó aconsejar de los jóvenes, claro, que se actúa, bruscamente. Que claro, usted como joven dirá, pues sí, pues es que mi amigo me conoce más que mi papá, pero tu papá quiere el bien para ti y tu amigo no sabe ni lo que es bueno para él. Sí. O nosotros como amigas y decimos, que te dan un consejo todo raro, y vos decís, pero ¿será? ¿Y qué te dice la Biblia? No, eso no te lo dice. O entre amigos, que usualmente entre hombres, como que se convierten en otra persona y todos machotes así. Y en el momento de la adrenalina es como que, sí, hagamos esto, tal, y echémonos una, sí, venga, Y es sabio eso, pero como te dejas llevar, ¿verdad? De esto, de tu necedad, de conociendo a Dios, decir, no, pero es que no me lo quiero perder. Ya no vives una vida consciente. Y entonces se divide, en el caso de Roboam, se divide todo el reino. Sí. Entonces, así, cuando tomamos decisiones necias, porque es o sabia o necia. No es como, no sabían, o sabio o necio. Entonces, cuando tomamos decisiones necias, va a tener sus consecuencias. Porque esta misma necedad nos lleva a que nos sostenemos demasiado, como nos dicen en Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión. O sea, para el necio su opinión es lo que es y es la correcta,
Mas el que obedece el consejo es sabio. No es sabio. Entonces, aquí actuamos con una necedad que lo que alimenta es nuestro orgullo, nuestra terquedad. Yo no lo quiero hacer o yo sí lo quiero hacer, porque es o lo hago o no lo quiero hacer. Una de dos te dice, mira, fulanito, papá, esa muchacha no te conviene, que yo quiero esa, y después las lágrimas ruedan. Sí. Las lágrimas van y yo te dije, papito, porque te lo hacen, te lo dicen con cariño y con amor, pero el mundo te dice... tienen más sabiduría, tienen más conocimiento, han vivido más y tienen más experiencia, pero nosotros no queremos escuchar. Y lo que pasa es que nuestros padres han cometido ya errores que después nos dicen, no hagas lo mismo que yo. O hay situaciones que los papás dicen, yo hubiese querido saber esto cuando tuve tu edad, y ellos tratan de hacerlo. O yo quise haber conocido al Señor a tu edad y tú lo estás desperdiciando por vivir tercamente. Te lo estoy enseñando, te lo estoy mostrando y tú no quieres recibirlo en ese momento. Y Dios nos dice, camina sabiduría, camina según mi carácter. Vamos en este camino, ¿no? Porque lo que pasa es que necesitamos la sabiduría para vivir correctamente. Y precisamente para la lectura de hoy la estamos enfocando en Proverbios, ¿no? Proverbios habla de Salomón. Salomón como el hombre que tuvo la sabiduría dada por Dios. Veamos en Primera de Reyes 3:9 nos dice 3:9: Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Salomón le pide a Dios sabiduría, o sea, no pide riqueza, no pide dame inteligencia, no, le pide sabiduría para gobernar al pueblo, con un fin, con un propósito. Y qué bonito, porque si nosotros al Señor ahora nos preguntara, ¿qué queremos? ¿Qué diríamos? ¿Qué diríamos? ¿Qué pediríamos en ese momento? Que no, yo quiero esto, yo quiero tener, yo quiero esto, y siempre, ¿verdad? Nos vamos con eso. Entonces, admiramos la decisión de Salomón de decir, ¡buah! Sabiduría y... O sea, Dios se le presenta en un sueño y le dice, pídeme lo que quieras, y tú en tus sueños, ¡buah! No, quiero una casa grande, quiero... O sea, muchos nos dejamos guiar por las posesiones, muchos nos dejamos... Primero es eso, ¿no? Tener esas posesiones, Porque consideramos en nuestra necedad que tener poder adquisitivo, poder económico, que es similar, ¿verdad? Poder social, poder de lo que sea, es mejor que vivir una vida sabia. Que vivir una vida sabia no siempre se va a ver llena de riquezas terrenales, pero sí espirituales. Entonces, sabiendo enfocar esa sabiduría. Exactamente, como el propósito inicial que tenía Salomón. Pero pasa algo curioso con Salomón, porque al principio, claro, había muerto su padre David, le había dejado el reino, y estaba claro, un reino enorme, y Salomón no sabía qué hacer, por eso le pide Dios, dame sabiduría para poder gobernar este pueblo, porque es muy grande. O sea, estaba centrado en Dios y en su propósito, que era dirigir, gobernar el pueblo que Dios le había dejado en sus manos, que su padre le había heredado, que venía de Dios mismo para que él lo gobernara y lo dirigiera. Y aquí vamos también a algo importante, que David le había enseñado esa comunión, esa cercanía con el Señor. Entonces, al principio, cuando nos llevan de la mano, es fácil decir, sí, Dios, pero cuando ya nos toca estar solos, ya nos toca ir a la vida, nos toca el día a día, van pasando los años de que hemos conocido al Señor, vemos cosas que no nos gustan en la iglesia, vemos cosas que no nos gustan en nuestra familia, en nosotros, se va desviando. El propósito original se va desviando, nuestro corazón con el tiempo, y se aparta del propósito original. De ese propósito original. Veamos por qué se desvió el corazón de Salomón. Así como... Hay dos cosas específicas de Salomón. Pues, qué triste, ¿no? Porque al final es como que teniendo la sabiduría se desvía, y usted lo puede encontrar si usted lee Proverbios, Eclesiastés. Habla sobre cómo finalmente se desvía el corazón. Sí, cómo Salomón, su corazón, cómo se apartó de ese propósito original. Y la primera parte podemos atribuírsela que el corazón de Salomón se aparta porque se hundió en placeres, en riquezas y en mujeres. En buscar la felicidad. Salomón estaba buscando la felicidad propia, esa autosatisfacción, y la buscaba en muchas cosas.
Si nos ponemos a leer los proverbios, vemos que buscó en el alcohol, en las riquezas, en las mujeres. En el Eclesiastés dice, vanidad de vanidades, todo de vanidad. Ya lo Precisamente. probó todo. 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 Y entonces, de todos los placeres, nada. Trató en la riqueza, nada. Trató en las... ¿Cuántas tenía? ¿700 y 300? 700 esposas y 300 concubinas. 1000 mujeres. 1000 mujeres. Nada. Entonces, ¿qué pasó? Eso era lo que lo debió, porque al final ya no era el propósito para gobernar con justicia, para gobernar con... No, para mí. Sí, solamente para mí, buscando su autosatisfacción. Terquedad moral. La sabiduría no inicia... la sabiduría inicial, bueno, ese es ese resultado, ¿no? De todo esto, la sabiduría inicial no desapareció. Vemos que esa sabiduría, Salomón continuaba con la sabiduría que le había dado Dios, ¿no? Claro. Sino que la aplicación, ese objetivo que era gobernar al pueblo, tomar decisiones, se corrompió. Se me venía a la mente, hablábamos ahorita cuando estábamos preparando acerca de esa historia de cuando vienen las dos mujeres, este es mi hijo, este es mi bebé, no es este. Y Salomón dice, partirlo a la mitad. Y que cada uno se quede con una parte. Claro, la madre original, la madre del bebé, dice, no quiero que lo lastimen, que se lo lleve ella. Prefirió renunciar a su hijo antes de que lo sacrificara. Y esa decisión es una historia de Salomón y claro, se ve la sabiduría del hombre. Y dice que la gente, la reina de Saba. La reina de Saba se acercó a preguntarle y hacerle consultas, tenía curiosidad y lo que de pasó, esa sabiduría que tenía Salomón. Y lo que pasó es que Salomón en ese propósito original se corrompe porque él ya solo quería construir su propio legado. Ya no era en su mente que es el mandato divino, ¿no? Sino que ella era lo mío, lo que dejo, lo que tengo, lo que tal, lo que soy, lo que quiero, lo que me gusta. Y así empezamos nosotros muchas veces con una visión y se corrompe. Dios dice, ven, aquí está la Biblia. Y después, empolvada. No la abrimos, ¿no? La dejamos abierta ahí en el Salmo 91 y ya no lo vemos abrir nada más. Y así pensamos que va a entrar sabiduría en nosotros. La verdad es que una vez conociendo al Señor, no tenemos que perderla como le pasó a Salomón. Es un espejo muy bonito porque decimos, yo no tengo 1000 mujeres. Porque él rindió su corazón a otros placeres. Pero el objetivo de la sabiduría es tener el corazón siempre rendido a Dios. A Dios. No puede desviarse nuestro corazón si lo tenemos rendido hacia Dios. Sinceramente, no nos vamos a desviar de nuestra sabiduría y del objetivo que tenemos. Porque hay claves para no perder la sabiduría. Vamos a ver 3. Una es mantener el temor de Dios como centro. Como lo dijimos, el temor de Dios, que ese temor es obediencia, bondad, respeto, amor. O sea, son muchos factores, no es el temor, no lo tengamos presente como el temor de Dios es lo que me va a hacer Dios si hago esto. No, es mucho más profundo. Evitar distracciones que aparten de nuestro corazón de la misión dada por Dios. Muchas distracciones que tenemos hoy en día. Estar con nuestro móvil, el trabajo, nuestros amigos. Y yo me voy a quedar con la primera que acabas de decir del móvil, porque decimos, es que la Biblia hablando aquí. ¿Vea? Más fácil tenerla en el móvil que tenerla así. Pero claro, yo tengo el teléfono y me cayó el mensajito de la fulana, me cayó la notificación de tal. Voy a buscar qué significa. Claro, está leyendo el proverbio del día. ¡Plin! Uy, mira mira ese chisme. Uy, mira, ¿cómo es esto? Lo que nosotros decimos, vea, tonteritas o cosas que nos distraen y no ponemos atención a la Biblia. Entonces, sí es importante tener una Biblia física porque ahí no hay dónde. Si usted en su mente se quiere distraer, pero ya no tiene la excusa de que, sino que darle, seguir, porque distracciones, me voy a alargar un poquito con esto, distracciones a veces son parejas que están con nosotros que no nos acercan a Dios. Distracciones son trabajos que nos alejan de la iglesia, pero estamos conscientes de que nos alejan de la iglesia y es como que nos distrae del propósito original. Y muchas veces, por ejemplo, estamos en nuestro trabajo y decimos, trabajo de lunes a sábado, llega el domingo, es el día de descanso, no voy a ir a la iglesia, prefiero descansar,
prefiero ir a ver una película, prefiero ir a hacer otras cosas, porque necesito descansar, necesito desconectar. Pero realmente es importante. De sabios de sabios. mantenerse en el camino de la misión dada por Porque Dios. ya empezamos a faltar un domingo, ya faltamos el siguiente, ya se nos hace fácil. Y ya se fue mi comunión con el Señor. Y no es que la comunión crezca en la iglesia es parte de mi comunión con el Señor. Entonces, evitar esas distracciones, por eso quería extenderme un poco acá, y finalmente reconocer que la sabiduría es dada para servir a Dios y al prójimo. Así como Salomón quiso esa sabiduría para dirigir al pueblo, con justicia, para saberlo guiar, no para gloriarnos nosotros, no para enaltecernos nosotros o a esta persona. Le pedimos a Dios sabiduría en tomar decisiones, y es para que, es que esta persona, para que vean que yo sí sé caminar con Dios, para que vean que yo sí sé hacer las cosas, no como ustedes. No es ese el objetivo de la sabiduría, sino es para servir siempre a Dios y para servir al prójimo, para poder ayudar a los demás con esa sabiduría que nos dé. Así es. Entonces, punto 4. ¿Cuál es la verdadera sabiduría? Vamos a leer en Proverbios 3:18, donde nos habla de una parte que está en Génesis, que le va a parecer curioso. Nosotros cuando estuvimos haciendo el estudio dijimos, pues es cierto. Proverbios 3:18 dice, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Ese árbol de vida, ¿no? Sabiduría. Entonces, ese árbol de vida, precisamente estamos haciendo el estudio, preparando el devocional de hoy, y veíamos ese árbol de vida que nos conecta con Génesis, ¿no? 2:9. Con Génesis 2:9, que nos dice, vamos a leerlo acá. Se me salió. Génesis 2:9, que nos dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, lo que decimos, pero ¿y dónde está el palo? Van a decir, ¿dónde está el árbol? Lo que nos está diciendo, que la sabiduría, lo que tenían ellos ahí en un árbol, era el árbol de sabiduría, el árbol de vida, el árbol, ¿verdad? Que vamos a ver adelante, que quién era este árbol. Pero entonces ahí es donde conecta, donde nosotros decidimos irnos en el conocimiento, ¿verdad? En el otro, Eva, del bien y el mal, porque en nuestra necedad, ¿verdad? Creemos que eso es lo correcto y Dios dice, no, siempre lo correcto va a ser caminar conmigo. Y precisamente la sabiduría restaura lo que el pecado dañó. Adán y Eva pecaron, dañaron esa relación que teníamos con Dios. Pidiéndole a Dios sabiduría podemos restaurar ese pecado, esa relación de ese árbol que nos habla en Proverbios con Y aquí Génesis. Aquí es donde entendemos que la verdadera sabiduría es esa que Dios tiene, ese árbol de vida. Pero nos dice en Santiago 3:17 cómo podemos ver una sabiduría verdadera. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, 1, después pacífica, 2, amable, 3, benigna, 4, llena de misericordia 5, y de buenos frutos, 6. sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces que alguien, aquí viene el sabio a decirme tal cosa. No actúa una persona que vive cerca de Dios, en el propósito de Dios, no va a actuar así. No va a actuar con ego, con impulso, con orgullo, porque lo que el Señor dice, no es eso. Tiene que tener fruto pacífico, amable, benigno, misericordioso, lleno de frutos. ¿De qué frutos son? Seguramente, ¿verdad? Los frutos del Espíritu Santo. Entonces, que son 9 y son 9 para que lo recordemos. Entonces vemos dos sabidurías que se reflejan aquí en este versículo, ¿no? La sabiduría terrenal y la sabiduría celestial, la que viene de lo alto. Que la terrenal es la que decimos, la llena de ego, impulso y orgullo, y la celestial es la que está basada en el carácter transformado. Así es. Ese carácter que todos los días le pedimos a Dios, Dios, cámbiame, transfórmame. Pero si usted está pidiendo eso,
lo va a hacer cambiar. Sí. Le va a ir al gimnasio de la moral, al gimnasio de las virtudes. Aquí estamos. Entonces, la verdadera sabiduría produce paz, produce justicia. Produce seguridad interior. Así es. Que viene de adentro. Ajá. Y produce produce confianza en Dios. Confianza en Dios. O sea, tener esa confianza en Dios de que Dios lo puede todo, de que Dios es nuestro sanador, de que Dios nos cuida en todo momento. Uh-huh. Esa es la verdadera sabiduría. Y cuando conocemos esa verdadera sabiduría, nos manda a Proverbios 3, 23 y 24, que es el capítulo donde estamos pasando. Que es nuestro versículo base. Uh-huh. Nuestro capítulo base del día de hoy, que dice 23 y 24. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Me cuesta dormir bien. Porque yo tengo problemas de sueño, no es porque... Bueno, pero tengo problemas de sueño. Bueno, algo habrá. Yo toda la noche le pido a Dios que esta noche pueda pasar una buena noche, que pueda dormir bien, descansar bien. Descansar bien, pero... Dormir 6 horas, por favor. Pero a veces nuestra cabeza va tan a mil, con tantas cosas que se desconecta de Dios, y es como que Dios dice, pero a ver, vas a andar conmigo confiado, pero nuestra cabeza va, no estoy confiado. Y dice, tu pie no tropezará, y nuestra cabeza va, es que yo tengo miedo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? Entonces, y buscamos ayuda, por ejemplo, en libros, venga, vamos a leer esto, vamos a ver podcast, vamos a ver por qué no puedo dormir, por qué esto, pero esa paz no produce inteligencia. O sea, lo que realmente produce paz es una vida alineada con Dios. Si tienes la vida alineada con Dios, vas a poder dormir bien. Claro. Y si le faltan vitaminas, también. Que creo que en mi caso me faltan muchas vitaminas. Ya compramos vitaminas. Pero eso pasa, ¿no? Pues ya quitando la broma. La verdadera sabiduría, nosotros la vamos a ver en una persona que muestra los frutos de una sabiduría, como la dice. Y la vamos a ver en nuestra vida descansando en el Señor. Porque finalmente, lo que decía, ese árbol de vida que hablaba en Génesis 2.9, donde nos mencionaba también en Proverbios 3.18, es Cristo mismo. Es la verdadera sabiduría, como lo vemos en 1 Corintios 24. Voy a leer el 23 también. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para que los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, Él es sabiduría. Él es la sabiduría. Él es la sabiduría. Entonces no podemos... Cristo no vino, no solo enseña sabiduría, porque si lo podemos ver en el Nuevo Testamento, todo lo que dijo el Señor Jesucristo son perlas de sabiduría. Uh-huh. Él era sabiduría encarnada. Y Él es. Y Él es. El que, si nosotros queremos vivir en sabiduría, tenemos que vivir con Cristo. En Cristo. De la mano del Señor. O sea, todo siempre vuelve a Él. Si se fija cada virtud. Con Él, en Él y por Él. Cada virtud que vamos a ver, las 52 que vayamos a ver, es Cristo. Cristo siempre reflejado. Spoiler, es Cristo. Entonces, en Proverbios 8 nos muestra que la sabiduría es como una persona, porque Cristo es el cumplimiento. O sea, en todo Proverbios 8 habla precisamente como si fuese una persona, esa sabiduría. Uh-huh. Pero obviamente es el reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que nosotros tenemos que invitarle a que mora en nosotros para que Él pueda reinar y gobernar. Cuando nos vamos a Colosenses 2, del 1 al 4, nos vuelve a remarcar y a enfatizar el hecho de que es Cristo en quien se encuentra todo escondido, en quien está todo sabio conocido. Colosenses 2, del 1 al 4. 2 del 1 al 4. Y dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Entonces, el trabajo de Pablo era decir,
A ver, la sabiduría es Cristo. En Él está escondido todo, que es están escondidos todos los tesoros. Nosotros somos el duplicado de el mismo mensaje. Si usted quiere vivir sabiamente, Cristo es la clave. Entonces, y aquí dice algo curioso: la cruz parece locura para el mundo, pero es la expresión suprema de sabiduría divina. La sabiduría verdadera no es evitar el sufrimiento, que muchos decimos, que quiero evitar el sufrir, el Yo dolor. no quiero llorar. Nadie quiere llorar. Nadie quiere llorar, ¿no? De felicidad, sí, pero de tristeza, de que tomé una mala decisión, de que me pasó esto y lo otro por cosas que hice o dejé de hacer. No queremos eso. No queremos sufrir. La verdadera sabiduría es confiar en Dios, incluso en medio de ese sufrimiento, confiar en Dios en ese proceso, confiar en Dios en todo momento. Entonces, ya resumiendo, ¿no? Resumiendo y recapitulando un poco, porque siempre nos extendemos mucho. Ya. Esperemos que disfruten todos nuestros devocionales. Y si no, también comenten. no, háganlo más cortito. Resúmanlo más. Sabiduría no es Tener las respuestas para todo. No. Que muchas veces encontramos personas en nuestra vida de que esa persona que se la sabe toda y la que no se la sabe, se las inventa. Entonces, no es tampoco voy a ser sabio para controlar mi futuro y que voy a hacer esto y lo otro. No es eso. La sabiduría, verdadera sabiduría, es Cristo. Es confiar en el carácter de Dios cuando no entendemos el camino. Exactamente. Proverbios 3, del 5 al 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ahí está. Entonces, reconócelo. Cuando todo, exactamente, pero reconocerlo no es, sí, Dios, de lejos. No. Dice el necio, no hay Dios. O sea, reconocerlo o vivir como Roboam, yo iba a decir Jeroboam, ¿no? Como Roboam. Sí, pido consejo. Ay, no, pero voy a hacer lo que me dice porque no es mi amigo de toda la vida, pues voy a hacer tal el consejo de mi amigo. No es eso, es verdaderamente acercarse a la fuente de sabiduría, que es a Cristo. Que es a Cristo donde tenemos la verdadera sabiduría. Diariamente. Aquí. Ahí es. Aquí es donde está realmente la sabiduría. Y ahora vamos a... la siembra de la semana. Esta siembra que vamos a dejar para esta semana es acercarnos precisamente a la fuente de la sabiduría. Es acercarnos a Cristo diariamente. Y lo que les vamos a pedir, que por favor lean Proverbios 8. Para que vean un poco esto de por qué Proverbios 8, la sabiduría es el reflejo de un hombre, para que vean cómo está lo personifica, cómo ¿no? lo personifica, y es ese reflejo de Cristo. De Cristo. Entonces, aprendamos más de Cristo, crezcamos, ¿no? Con Él, en Él, para Él y por Él. Así que vamos, porque la sabiduría en realidad no es un principio abstracto, es una persona viva. Y al leer Proverbios 8 vamos a comprender van a comprender esto que les estamos comentando el día de hoy. Y no solo lea, sino que pida dirección a Dios. Sí, porque no es leer, porque muchas veces cogemos y leemos y ya me lo leí. Ahora que sigue. No. Es pedir la dirección a Dios para que aquello que estamos leyendo podamos abstraer ese sumo, esa palabra poderosa que nos transforme. Que transforme nuestro entendimiento, porque a veces decimos, es que yo no entiendo los proverbios, claro, porque los estamos leyendo corriendo, no buscamos, no investigamos, no. Pero yo, ¿cómo voy a buscar? Lea para allá pedacito por pedacito. Ah, bueno, aquí será este tipo de contenido. Este tipo de contenido. Yo dije, bueno, con razón lo personificaba porque es Cristo. Pues sí, entonces lea y aprenda más del Señor. Porque precisamente la sabiduría no la adquirimos con un curso. Ustedes en este momento van a decir, bueno, yo al escuchar este podcast, yo ya salí sabio de aquí. No. La verdadera sabiduría se cultiva caminando con Cristo. Y la podemos obtener, pues eso, leyendo la palabra, aprendiendo de él día a día. De la fuente, ¿no? De su palabra viva. Entonces, el resultado, ¿qué va a ser? Seguridad, descanso y paz. Como lo leíamos. Que es un fruto de una vida gobernada por Dios. Entonces, la sabiduría no solo nos acerca a lo que buscamos, sino que nos mantiene en el camino, ese camino hacia el carácter de Cristo. Y vamos por un día más.
Y además a seguir caminando en ese carácter. Así que vamos a orar. Vamos a orar y a despedirnos ya de este día. Así es. Señor, venimos ante ti a darte las gracias, Padre, porque no queremos vivir en ignorancia de ti y mucho menos en terquedad. Padre, te pedimos que seas tú hablando a cada corazón que está aquí presente. Nos conectamos, personas que te conocemos de hace años, de muchas décadas, de pocas décadas, de meses, de días, o vienen hoy por primera vez acá y no te conoce, o te hemos conocido pero vivimos una vida alejadísima de ti, como si no te conociésemos, que es peor. Señor, te pido que seas tú obrando en cada uno de nosotros, haciendo y transformándonos, Padre, para vivir una vida sabiamente, que se note esa amabilidad, esa benignidad, ese amor, esa justicia, Padre, ese cero hipocresía, esa cero incertidumbre de no sé, o voy a controlar esto, sino de decir, Dios mío, Padre, Cristo Jesús, gobierna mi vida. Si usted está aquí y no conoce, no ha abierto sus puertas al Señor, le pido que repita después de mí. No es una oración mágica para nada, sino más bien es una oración para que usted pueda ser guiado a las palabras de cómo decirle, Señor, entra en mi vida. Puede usted decirlo como quiera, pero esta es una guía. Señor, Padre, estamos hoy ante ti porque yo quiero conocerte hoy. Señor, yo quiero recibirte hoy en mi corazón. Quiero que seas tú salvando mi vida, que seas tú reconocido, Señor, en mí, porque tú viniste y moriste en la cruz por mí, porque resucitaste el tercer día. Creo que eres Dios, que moriste por mis pecados. Señor, que moriste por mis fallas, por mis faltas, porque he vivido una vida quizá conociendo de ti de lejos y viviendo neciamente, Padre. Señor, te pido que seas tú haciendo en mí, que cambies, que me transformes, que tú gobiernes, que tú, Señor, me hagas vivir con ese rendimiento a ti, Padre, a lo que tú tienes para mí, a lo que no es sabio en mi parecer, sino sabia tu palabra. Dame entendimiento, Señor, para que cada vez que abra la Biblia, para que cada vez que abre mi boca, sea un reflejo de ese fruto tuyo que va creciendo en mí, que no va a germinar de un día para otro, sino más bien va a ser un proceso de una y otra cosa, Padre, para que tú obres. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que han orado, que han abierto la puerta a ti, que seas tú haciendo, que puedan ver ellos cambios en ellos, porque usualmente queremos ver cambios en otros, pero el cambio lo tengo que ver en mí. Pero si yo dejo que tú obres en mí, cuando pedimos transfórmame, va a doler, va a haber cambio, va a haber movimiento, va a haber encuentro, pero ahí es donde vamos a mostrar que vamos caminando en un carácter de acuerdo al tuyo, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú guiándonos, que seas tú nuestra firmeza, que ese propósito con el que estamos hoy aquí no sea de una semana, de meses, o a veces nos dura años y se empieza a apagar. Señor, reaviva, como dijimos la semana pasada, sé tú ese fuego que avive, Señor, y que nos purifique, que nos limpie, que nos lleve en el camino, Señor, hasta que tú nos llames a tu presencia. Gracias, Padre, por todo. Te pedimos perdón por nuestras fallas, te pedimos perdón por nuestras faltas, pero venimos ante ti a decirte, gobierna mi vida. En el nombre de Jesús damos gracias por cada uno de los que estamos aquí reunidos. Bienvenidos a todos los que han hecho la oración. Hemos orado. Amén. Amén. Así que nos veremos la próxima semana. La próxima semana. Cultivando virtudes. Hasta luego. Hasta luego.